Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encadenar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. La figura del Evangelio de hoy es San Juan Bautista, el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta del Altísimo. La Iglesia nos invita a meditar en su martirio hoy, 29 de agosto. Es hermoso ver cómo los evangelistas nos presentan la figura de San Juan el Bautista. Es un hombre, no más, sin muchos calificativos, sin ninguna clase de títulos honoríficos ni distinciones. Muy poco se nos dice de su origen, condición económica o social. Él mismo sabe que no es importante. Se lo dice a todos: «Yo no soy el que ustedes piensan». Él sabe quién es Él, y sabe que Él no es el Mesías, no es Elías, ni siquiera es el profeta que todos están esperando. Juan solo se ve a sí mismo como la voz que grita en el desierto, el que allana el camino al Señor. Tan pequeño es que se sabe indigno de desatar las sandalias del que viene detrás de él. San Juan en su Evangelio se refiere a San Juan Bautista aclarando: no era él la luz, sino testigo de la luz. Recordemos que en griego la palabra mártir significa testigo. Por lo tanto, Juan murió como vivió, como un testigo de la luz. Juan Bautista fue enviado al mundo por Dios, como testigo, como mártir de la luz. Juan vino al mundo con una misión oficial. Vino a testificar a la luz, que pronto se iba a encarnar, para que
cuando el Mesías llegara, todos pudieran creer en él. Qué hermoso testimonio el de Juan el Bautista. Debiéramos de contemplarle más e imitar más su ejemplo. ¿Y qué significa para nosotros cristianos de hoy en día, testigos y profetas de este tiempo, ser testigo de la luz? Vamos a reflexionar en esto meditando en 7 aspectos de la vida de San Juan Bautista. Primer aspecto. El testigo de la luz es humilde como Juan. No se da importancia. No busca llamar la atención. No quiere ocupar cargos importantes. No trata de impactar a nadie. Simplemente vive para amar y servir al Señor. Segundo aspecto. El testigo de la luz nunca habla de sí mismo. Él sabe que es tan solo una voz que clama en el desierto. La palabra es la palabra. Juan vive una experiencia diaria de comunicación con Dios y comunica a su vez a otros el mensaje de Dios. Juan es tan solo un canal por donde fluye la gracia de Dios. Tercer aspecto. El testigo de la luz sencillamente vive el Evangelio de manera convencida. Se ve y se siente que Dios ilumina su vida. Se le nota en el hablar, en el mirar, en el actuar. Lo irradia en su manera de vivir y de creer. De lejos se nota que es testigo de Jesús. Y vive su fe con convencimiento, superando con amor y con fe las dudas, los miedos y los aparentes fracasos. Cuarto aspecto. La vida del testigo de la luz siempre atrae y despierta interés, pero no siempre para bien. Herodes, por ejemplo, se sentía atraído por Juan. Dice el Evangelio que le gustaba escucharle predicar, pero al final terminó escuchando la voz del mal y lo condenó cobardemente a la muerte. Donde vaya el testigo de la luz, siempre atrae por su luz y muchas veces comprueba con dolor que su fe no encuentra apoyo ni eco en los demás. Casi siempre el testigo de la luz se ve rodeado de indiferencia, marginación, persecución y rechazo. Quinto aspecto. El testigo de la luz vive en paz. Nunca culpabiliza a nadie de lo que le sucede. Sabe que su vida está en las manos de Dios y que Dios todo lo permite para su bien. En todo encuentra la mano del Señor actuando. Hasta en los malos ratos descubre a Dios retejiendo con hilos dorados donde el mal ha hecho daño. Sexto aspecto. El testigo de la luz se sabe débil y limitado. Sabe que no es digno de servir a Dios. Por eso vive profundamente conmovido y agradecido y lo sirve con humildad y con amor. Y por último, el testigo de la luz no ve a los demás como adversarios que hay que combatir o vencer, porque sabe que Dios siempre encontrará el modo de encontrarse con ellos. Testigos de la luz son todos esos creyentes pequeños como Juan el Bautista, sencillos, humildes, conocidos solo en su entorno, personas entrañablemente buenas que nos alegran la vida, viven desde la verdad y el amor. Son todos aquellos hombres y mujeres que nos allanan el camino hacia Dios, que se esfuerzan por hacernos más llevadero el camino. Si conoces a un testigo de la luz,
Dale gracias a Dios. Si eres un testigo de la luz, te invito a que sigas brillando y allanando humildemente los caminos para el Señor. Y si no eres un testigo de la luz, este día podría ser el día ideal para comenzar a hacerlo. Ahora bien, que nos quede claro, ser testigos de la luz, testigos de Jesús, tiene un precio. San Marcos coloca la narración del martirio del Bautista, pasaje que hemos leído hoy, justamente después de la elección y envío de los 12. ¿Para qué lo hace? Para dejarnos un recordatorio a todos. Todo discípulo y apóstol verdadero corre el inminente riesgo de morir como testigo de la luz, como mártir del Evangelio. Juan da testimonio de cómo el anunciar sin miedo a Jesús y vivir de cara a Dios nos puede llevar al martirio. El martirio es el destino de los que se atreven a nadar contracorriente, los que se atreven a proclamar la verdad, le pese a quien le pese, como lo hizo Juan Bautista. Los testigos de la luz siempre han sido y seguirán siendo molestos e incómodos para el mundo, porque dicen la verdad de frente. A los soberbios, a los vanidosos, a los egoístas, a los poderosos, a los hipócritas y a los mentirosos como Herodes y Herodías, les agradan mucho los elogios, los piropos, los aplausos y los halagos, pero no les gusta para nada que se les predique la verdad. Herodes y Herodías representan, por lo tanto, la oscuridad del pecado y la crueldad de los que, creyéndose muy poderosos, arremeten con furia contra los profetas de todos los tiempos. Y siempre estos poderosos mandarán a callar a los testigos de Jesús. Y los callan, claro que sí. A Juan lo callaron. ¿Cuántos santos mártires han sido asesinados por predicar la verdad? ¿Cuántos cristianos perseguidos, despreciados y maltratados por causa de Cristo Jesús en nuestros días? El martirio es la corona que aguarda a quienes se atreven a vivir de modo radical el Evangelio y asumen a Cristo hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, el martirio es solo para cristianos auténticos. Lo más hermoso del martirio es que los mártires brillan más después de morir que cuando están vivos. Los poderosos han intentado callar sus voces, pero nunca callarán sus conciencias. La voz de los mártires resonará por toda la eternidad. Los poderosos pueden matarlos, pero no pueden matar la verdad. A Jesús mismo lo crucificaron y hasta lo dieron por muerto, pero Él resucitó y está vivo, y su verdad prevalece y prevalecerá por los siglos eternos. Los poderosos pueden desterrar a un profeta, encarcelarlo, atarlo con cadenas, pero no pueden desterrar el Evangelio de Jesús. No pueden atar al Espíritu Santo. No pueden contener la fuerza de Dios que sigue corriendo cada vez más. Sustentada en la sangre bendita, en el sufrimiento, la tristeza y la soledad de Jesús y de todos los santos mártires, es como la Iglesia de Jesucristo se fortalece y se vitaliza. Por eso debemos honrarlos. Hay algo que todos nosotros debemos de asumir con todo amor y seriedad. La señal de todo testigo de la luz es la Santa Cruz. No es más el discípulo que su maestro. Si a él lo persiguieron, a nosotros también. Si a él lo maltrataron,
a nosotros también. Si a él lo rechazaron incluso sus propios vecinos y familiares, a nosotros también. Y si a él lo calumniaron, a nosotros también. Y si a él lo crucificaron, a nosotros también. Preguntémonos, ¿cómo estoy viviendo mi fe? La luz de Cristo que proyecto incomoda y fastidia a los dioses falsos que reinan en la oscuridad de este mundo. De pronto he comenzado a experimentar la marginación, el rechazo de los que dijeron ser mis amigos por causa de Jesús. Me siento capaz de sostener la verdad de Jesús delante de quien sea. Padezco calumnias, difamaciones, persecuciones por seguir y amar a Cristo. El corazón de Juan siempre estuvo anclado en Dios. Dios era su norte, su sur, su este y oeste. Dios era su fuerza y su motor. Juan vivió para Dios y para los demás. Su eje fue Dios. Vivió de modo austero y sencillo. Ningún poder de este mundo lo pudo hacer callar. Juan era libre, muy libre, para servir a Dios y libremente entregó su vida por Él y para Él. Tengamos presentes las palabras del Bautista. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Es Jesús el que está en medio de nosotros, en medio de la iglesia, en la Eucaristía y en cada bautizado, en cada hermano necesitado. Y en efecto, el mundo no lo conoce. Muchos, como Herodes y Herodías, prefieren cerrar los ojos y los oídos. No son muchos los que dan testimonio del Evangelio, así como lo hizo Juan hasta el extremo. Que por la intercesión de San Juan Bautista surjan en nuestra iglesia muchos testigos de la luz, que hagan brillar la luz del Señor Jesús con valentía en medio de tanta oscuridad. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.